Zagales, zagalas, señores del jurado, yo soy Roberto y os quiero dar la bienvenida a este pequeño canal donde, como sabéis, solemos hablar de cine. Ya hemos hablado en alguna ocasión en este canal del boom que supuso la ciencia ficción en la época dorada de las publicaciones pulp. Incluso hemos traído ya algunos referentes de estos aventureros de la época dentro de la ciencia ficción, como fue el caso de Flash Gordon. Pero no todas las novelas de la época buscaban esa dinámica de aventura heroica, sino que gran parte de ellas trataban de reaccionar a problemas filosóficos y analizar cuál sería el comportamiento del ser humano cuando se viera inmerso en la situación de una amenaza inverosímil. En el año 1937, John W. Campbell asumió la dirección de la revista Astounding Science Fiction y rápidamente cambió las reglas del género. Hasta ese momento lo que había triunfado era este pulp desinhibido lleno de héroes musculosos y damas en apuros que vivían aventuras dentro de otras civilizaciones. Pero Campbell quería dar una vuelta a la ciencia ficción, quería ofrecer al público historias mucho más maduras, mucho más realistas, en las que la ciencia tuviera una base más creíble, los personajes fueran complejos y realistas y además los verdaderos héroes de las aventuras fueran los científicos o los ingenieros. Por esta revista pasaron autores que realmente redefinieron la ciencia ficción y cuya influencia ha llegado hasta nuestros días, como fue el caso de Isaac Asimov con obras como La Fundación o la mucho más popular Yo Robot, Robert A. Heinlein con obras como Starship Troopers o Forastero en Tierra España, o Arthur C. Clarke, el escritor de la obra El Centinela, la que sería la base para la película 2001 Odisea en el espacio. Estos autores desde luego le dieron muchísimo más prestigio al género y sentaron las bases de la ciencia ficción tal y como la hemos conocido en nuestra época. Pero es que incluso el propio Joseph W. Campbell se atrevió a publicar bajo seudónimo de Don Stewart una pequeña obra cuya influencia ha llegado hasta nuestros días, que ha sido la base para gran parte de las películas de ciencia ficción que hemos visto, sobre todo en finales del siglo XX, y que ha tenido no una sino dos adaptaciones maravillosas de las cuales vamos a hablar en el día de hoy, porque ya sabéis, esto es otro rollo. La vida es bella, lo sé muy bien, con un poco de amor llegué bien. La fuerza está contigo, mi amigo fiel, en el cine encuentro mi papel. Estrecha la casa, qué emoción, el Titanic naufraga en su canción. Es un interminable, no acabará, y siempre París nos quedará. Esto es otro rollo, ya lo verás, con un final feliz te conquistará. Esto es otro rollo, míralo bien, en la pantalla todo cambiará también. En el año 1938, John W. Campbell Jr. publicó el relato Who Goes There, que se podría traducir al español como un ¿quién va ahí? ¿Quién anda por ahí? En esta novela nos vamos a encontrar con un grupo de científicos que se encuentran en una base de investigación en la Antártida, donde van a encontrar un platillo volante en el hielo con su tripulante dentro. Tras descongelarlo, van a ver que la criatura revive, revelando la gran capacidad que tiene para imitar a cualquier ser vivo al que toque, absorbiendo y replicando posteriormente su aspecto. Los científicos son conscientes entonces de que la criatura puede haber asimilado a cualquiera de sus compañeros, pero no saben cuál sigue siendo humano y cuál no lo es, lo cual genera una situación de paranoia extrema. McReady, el meteorólogo de la estación, inventa un método para descubrir quién está infectado en base a hacer una prueba con su sangre, y tras la realización de esta prueba acaban terminando con la amenaza utilizando explosivos y fuego. La historia así va a acabar de una manera positiva. O bueno, puede que no, porque realmente los supervivientes se quedarán con la duda de si realmente alguno de ellos sigue siendo el alienígena. Who Goes There se convirtió en uno de los relatos más influyentes de la historia de la ciencia ficción y del terror, y además fue la base para una serie de películas sobre la paranoia y la pérdida de identidad personal, de las cuales quizá la más famosa sea La invasión de los ladrones de cuerpos.
Además, en el año 2018 se encontró un manuscrito del autor mucho más extenso llamado Frozen Hell, Infierno Helado, en el que se amplía la historia y se da mucha más información sobre el origen de la criatura. Esta novela conoció una primera adaptación de las manos de Howard Hawks y Christian Nyby, el primero apareciendo como productor de la cinta y el segundo como director. Y realmente hay mucha polémica sobre la autoría de la película y hay muchos puntos de vista al respecto. Howard Hawks era un reputado cineasta, reputado director que había destacado sobre todo por tener una visión única del western en películas como Río Rojo, Río Bravo. Había trabajado también en grandísimas películas de cine negro como El sueño eterno o Tener o no tener, y esto le había posicionado como uno de los grandes autores del cine de Hollywood, autores con mayúscula, con reconocimiento incluso por parte de intelectuales en Europa. Realmente Howard Hawks jamás había hecho ninguna incursión en el género fantástico. Christian Nyby, sin embargo, había sido el montador de gran parte de sus películas, y cuando Hawks creó una nueva productora llamada Winchester Pictures, con un claro referente a su género favorito, pensó que la doble faceta de director y productor podría penalizar el desarrollo de una película, por lo cual cogió a Nyby y le posicionó como el único director del film. Claro, todo esto se cae cuando, en declaraciones, el protagonista de la película, el actor Kenneth Tobey, un actor que por cierto no debía nada a Howard Hawks, al contrario, había visto bastante perjudicados varios de sus papeles por decisiones del director, declaró a la revista Fangoria que estaba harto de decir, que ya había dicho en más de 15 entrevistas en periódicos, revistas y programas de radio, que la película la había dirigido Howard Hawks y que Christian Nyby solamente había dirigido la escena de la llegada a la base, la cual para él era la peor de la película. Lo que está claro es que independientemente de quién se sentara en la silla del director, Howard Hawks no quería arriesgarse en esta primera incursión en la producción cinematográfica y no quiso arriesgar con la decisión de quién le rodearía en esta película. Contrató a un guionista de su confianza, a Charles Lederer, a pesar de que en un primer momento el guión se le había llegado a encargar al dramaturgo William Faulkner, un dramaturgo que después de hacer un primer borrador decidió que el talento literario era inversamente proporcional a la capacidad para escribir un guión y abandonó la producción. En ese momento fue cuando Howard Hawks quiso contratar a Lederer y modificó él mismo también una serie de escenas para que quedaran a su gusto. También quiso contar con su director de fotografía habitual, con Russell Harlan, y con el compositor Dimitri Tiomkin. Pasó lo contrario con el reparto, en el que, salvo el mencionado Kenneth Tobey, que ya había participado en algunas películas como La novia era él, el resto del reparto eran actores con escasa presencia. Margaret Sheridan había firmado un contrato de exclusividad con Howard Hawks y con el millonario Howard Hughes. Durante 6 años había estado recluida en una villa de lujo en un ático de Manhattan, aunque realmente no llegaba a debutar en el cine, siendo en esta película cuando por fin lo consiguió. Eso que me hiciste fue una jugada muy sucia. Oye, Pat, no pierdas ¿Por qué los lo hiciste? estribos. Dime solo por qué. Verás, tus piernas no son muy bellas y yo no creí No que... tenías por qué poner la nota en mi escritorio. Otros la leyeron antes que... Lo siento, no Por era lo menos esa ahí mi la leyeron intención. antes de que me despertara. Y ahora soy el hazmerreír de la No base. grites. Douglas Spencer, que daría vida a Scotty, veía su experiencia reducida a haber sido el doble de Ray Milland en algunas de sus películas. Y bueno, James Harness, que era el más joven del elenco y que sería quien daría vida a la criatura, era el único que había aparecido en algunas películas, tenía cierta popularidad, y esto hizo que la RKO posicionara su nombre en el cartel junto al de Kenneth Tobey. Por cierto, el actor consideraba que la película era ridícula y además odiaba el disfraz que debía llevar para dar vida a la criatura. El productor había comprado los derechos de adaptación de la obra de John V. Campbell, pero realmente fue el pionero en algo que se convirtió en bastante habitual en el mundo de Hollywood, que es poner el nombre a una historia que solamente se parece vagamente al relato que la da origen. En esta adaptación vamos a ver cómo un grupo de militares y científicos estadounidenses en Alaska se van a dirigir al Polo Norte para investigar un avión estrellado. Cuando llegan a la zona se van a dar cuenta con que lo que se ha estrellado no es un avión, sino que se trata de un platillo volante, y conseguirán rescatar el cuerpo congelado de su
tripulante. Este cuerpo va a revivir y se va a mostrar como una criatura hostil que, según dicen los científicos, tiene una fisiología vegetal y que se va a alimentar de sangre. El hielo se está fundiendo y ya se distingue bien eso que hay dentro. Unas manos muy raras, no tiene pelo. Y los ojos los tiene abiertos y parece que puede ver. Mucho miedo tienes. Oh, no, señor. Es que estoy impresionado, aunque solo estuve un momento. Durante los 87 minutos del metraje vamos a asistir a la lucha entre un grupo reducido de humanos y esta amenaza del espacio exterior mucho más poderosa, mientras de refilón asistimos a una pequeña lucha filosófica entre el Dr. Carrington, científico, al que muestran como más egoísta, más preocupado por los nuevos descubrimientos que por la supervivencia, y el mucho más pragmático Capitán Hendry, que se centrará en destruir la amenaza. Debe saberlo, y siento de usted, doctor. Creo que por esta vez la ciencia será mejor que el ejército. Podemos comunicarnos con él. Yo estoy seguro. Ese ser sabe más que nosotros. Es nuestra única ocasión de hablarle y de aprender muchas cosas. El doctor... El rodaje duró 19 semanas y se hizo para que la película luciera lo mejor posible en pantalla. Esto fue sobre todo mérito de Russell Harlan, un operador que trataba siempre de mostrar las imágenes lo más claras posibles y se preocupaba muchísimo por tener una correcta iluminación. Es cierto que el rodaje fue un infierno para los intérpretes, dado que se rodó en los meses de verano en estudios de la RKO en California, con una temperatura cercana a los 35 grados que no eran demasiado compatibles con el vestuario de invierno que tenían que portar nuestros aguerridos actores. Para los defensores de la autoría de Hawks está claro que la película tiene algunas de las características de su cine, como los diálogos rápidos y superpuestos, la presencia de un reparto coral en el que los supuestos protagonistas no destacan demasiado frente a los secundarios, y sobre todo un ritmo tremendamente dinámico que le diferenciaba muchísimo del terror de la época, mucho más acartonado, mucho más pausado. La película además está claramente mostrando una metáfora de los temores de la Guerra Fría que comenzaba la era macarcista, y el cine de ciencia ficción reflejaba el miedo a una posible invasión comunista, que aquí era mostrada como esta amenaza alienígena desconocida que iba contra un pequeño grupo de estadounidenses. Pat, esta es la mejor historia desde el paso del Mar Rojo. No puede esconderla. Piensa lo que significa para el mundo. Yo trabajo para las fuerzas aéreas. Pero, capitán, es No muy... insistas, Scott. Ni los rusos. Aquí está el detonador. Véala bien y establece como... El guión de Lederer, aunque se alejaba bastante de la obra original de Campbell, sí es cierto que tenía una motivación clara por parte de Howard Hawks. Howard Hawks se habría caracterizado siempre por mostrar mujeres fuertes en pantalla, y Lederer era el que sabía darle ese toque a sus personajes femeninos. Esto va a llevar a puntos curiosos, como el hecho de que la discusión entre el capitán y Nikki al principio de la película va a tener una situación, una reacción muy parecida a las que sucedía en La novia era él. Pero es que incluso el propio nombre del personaje, Nicky Nicholson, se creó para dar un poquito de ambivalencia. Yo ya he contado en alguna ocasión que la primera vez que yo vi esta película, supongo que en televisión, me sorprendió el escaso papel que tenía la chica. La chica aparecía únicamente en un par de escenas, prácticamente pues ofreciendo un café y haciendo planes con el capitán para su futuro. Posteriormente, cuando pude acceder a la versión completa de la película, que por suerte las ediciones que hay en Blu-ray la contienen, me encontré con que realmente el personaje femenino era mucho más complejo. Es un personaje que habla de haber rechazado al capitán después de una cita y que toma una actitud preponderante respecto al protagonista de la película. Quiero suponer que ese empoderamiento y esa mujer poderosa que incluso se burla del hombre era demasiado para los censores franquistas, y se eliminó esa parte en las primeras copias en España. Cuando estuviste aquí lo pasamos muy bien. Luego me invitaste a ir a Ancoréis, trataste deliberadamente de emborracharme. Dime una cosa, ¿te bebiste todas aquellas copas? ¿Mm? ¿No las vaciaste sin que te vieran ni una? No. Madre mía, yo creía que aguantaba. Y otra...
Howard Hawks además se autorreferencia en varias partes de la película. En un momento vamos a ver cómo uno de los personajes saca en el avión una revista llamada Air Force, que es el título de una de sus películas. Igualmente, cuando el reportero habla sobre la puntería de uno de los personajes, va a hacer referencia a que dispara como Gary Cooper en El Sargento York, de nuevo una película de Howard Hawks. Además, la película, igual que ocurrirá en Río Lobo, en Río Bravo o en El Dorado, vuelve a mostrarnos a un pequeño grupo acorralado en una circunstancia adversa, lo cual se convierte en una constante del cine de Howard Hawks. Es cierto que Christian Nyby consiguió sus créditos, consiguió ser aceptado en el sindicato de directores y consiguió a partir de ahí una carrera como director, sobre todo de series de televisión, que se prolongaría hasta el año 1975. Únicamente hay una excepción a esta dirección de series, que fue la película Hell's Devil Island del año 57, un drama carcelario que tuvo muy buenas críticas y que incluso suele ser mencionado en los top de esta categoría de cine. El Enigma de Otro Mundo llegó a las pantallas en Estados Unidos el 27 de abril de 1951 y tuvo un desempeño en taquilla bastante bueno. Con un presupuesto de $1,5 millones, llegó a recaudar casi 5 millones en total, lo cual la convirtió en un gran éxito para su productor. Además, la crítica fue mayoritariamente positiva, aunque con algunas reservas. Se elogió el ritmo dinámico, se elogió la tensión bien construida y los pocos efectos especiales que aparecen, aunque se la criticó por simplificar demasiado el material original y por dar un enfoque a la película mucho más orientado a la acción que al horror psicológico que tenía la novela. Sin embargo, esto no impide que se la considere como la película inaugural de la década de oro de la ciencia ficción que tuvimos durante los años 50. Con el paso del tiempo se ha convertido en un clásico de culto, como lo muestra su puntuación actual en Rotten Tomatoes. Ahora mismo la película está con un 85% de valoración por parte de la crítica y un 73% por parte del público. Además, al convertirse en un clásico del género, hay que reconocer que la película generó una serie de lugares comunes que vamos a ir viendo durante muchísimas películas de la década de los 50, como pudo ocurrir con esta frase final de la película, esta frase moralizadora que fue tan común en las películas de los años 50. Vigilad el cielo. No os descuidéis. Vigilad. Seguid vigilando el cielo. Lo que sí está bien documentado es que el pobre autor, John V. Campbell Jr., vio la adaptación de su obra, la consideró pésimo y perdió absolutamente toda la confianza en las adaptaciones de Hollywood. Lamentablemente, con su fallecimiento en el año 1971, no pudo reconciliarse con Hollywood, cosa que sin duda hubiera hecho si hubiera visto la segunda adaptación de su obra. Sería idea del productor Stuart Cohen el realizar una nueva versión de la novela Who Goes There. Además, esta nueva versión nunca fue considerada como un remake de la película de Christian Nyby, ofreciéndole el proyecto al productor David Foster, que estuvo muy interesado en él. Foster y su socio Lawrence Turman llevaron el proyecto a la Universal, que le dio luz verde a la película. Hablaron además con Wilbur Starr, que era quien tenía los derechos de la película del año 51, llegando a un acuerdo por una cantidad de dinero y acreditándolo como productor ejecutivo. En 1976, Cohen ofrece este proyecto a John Carpenter, pero es detenido por la Universal, que tenía bajo contrato para una serie de películas a Tobe Hooper. Le encargaron la película al director de Poltergeist, que estuvo trabajando un tiempo en el proyecto junto con el guionista Kim Henkel. Tobe Hooper llegaría a presentar 2 guiones para esta película, pero ninguno de ellos convenció a la productora. Se tanteó a John Landis, que en aquel momento estaba trabajando en la película Desmadre a la Americana, pero este no mostró ningún tipo de interés en el proyecto. El guión fue mientras con su propio recorrido. Pasó por las manos de David Weitz, que consideró que no era la persona adecuada para adaptar el mismo y no siguió adelante. Se habló después con William F. Nolan, con el autor de la novela La fuga de Logan,
que en el año 78 escribió un tratamiento de guión realmente muy cercano a la obra de Campbell, que tampoco convenció al estudio. Se habló con Richard Matheson, que rechazó la oferta. Se le ofreció a Nigel Neely, al creador del experimento del Dr. Quatermass, que escribiera el guión, pero tampoco llegó a ninguna parte, así como con Derek Washburn, el guionista de Naves Misteriosas, o Ron Koslow, el guionista de Cuando llega la noche, pero ninguno de ellos llegó a hacer una adaptación del gusto del estudio. La Universal además no estaba nada segura de las posibilidades del proyecto, y no fue sino por el grandísimo éxito de la película Alien en el año 79 que dio el empujón para confiar del todo en la producción de una película de terror y ciencia ficción de este tipo. Además, en el año 78 sucedió el éxito de La Noche de Halloween, lo cual volvió a colocar a John Carpenter en el ámbito de la dirección de esta película. Se le ofreció de nuevo la dirección y este la aceptó en el año 1979. John Carpenter estaba muy de acuerdo en que era absurdo hacer un remake de la película de Howard Hawks y repasó todos los guiones que se habían estado escribiendo durante este tiempo, pareciéndole todos horribles. Carpenter creía que el guión debía ser una adaptación de la novela original porque la clave de esta película era: mi mejor amigo se ha convertido en un monstruo. Aunque Carpenter suele escribirse sus propios guiones, en esta ocasión se encontraba inmerso en la escritura de El experimento Filadelfia, una película que curiosamente terminaría siendo rodada con un guión diferente al de Carpenter, aunque Carpenter seguía apareciendo como productor ejecutivo. Por ello prefirió buscar un guionista para la cosa y eligió a Bill Lancaster, el hijo del maravilloso actor Burt Lancaster, dado que en una conversación breve se dio cuenta de que entendía perfectamente el material original. Es cierto que Stuart Cohen ya había hablado con Lancaster en 1977 para que se ocupara del guión, pero en aquella ocasión había rechazado la oferta. Tuvieron así una primera versión del guión en 1980 que entusiasmó a todos los implicados. Y de hecho, solamente por la lectura de la escena de la prueba de sangre, Carpenter tenía un gran interés en dirigir esta película. La segunda versión y versión de rodaje del guión tenía fecha de marzo del 81. Carpenter colaboró de manera cercana con Lancaster en todas las fases de la escritura e incluso consiguió añadir pequeñas contribuciones a la estructura de la película. Se hicieron, lógicamente, algunos cambios respecto a la novela. La primera y más obvia fue situarla en el presente. Además, redujeron los 37 científicos de la base a solo 12 personajes. Se creó una escena que no aparece en el libro, que es la de la llegada de los noruegos a la base y el posterior viaje de los protagonistas a la base noruega. Y sobre todo le quitaron los poderes telepáticos al alien, dado que, según George Carpenter, si la cosa podía saber qué pensaban los humanos, acabaría con ellos en menos de una hora. Hubo un grandísimo baile de nombres hasta que se dio con el que sería el reparto definitivo de la película. De hecho, Kurt Russell no era la primera elección en absoluto para dar vida a McCreary. Se barajaron otros nombres, se ofreció la película a Nick Nolte o a Jeff Bridges, que rechazaron el papel. Y finalmente George Carpenter sería quien avalaría a su amigo Russell, que cobró $400,000 por su trabajo en la película. Su jugada: Rey 1 torre. Mi jugada: alfil 2 caballo. Jaque mate. Jaque mate. Tramposa. Para el resto de papeles, Carpenter quería trabajar con actores con los que no hubiera trabajado antes. Se consideró a Bernie Casey, a Zach Hayes, a Ernie Hudson o a Carl Weathers para el papel de Childs, un papel que acabó consiguiendo Keith David. Para el papel del Dr. Cooper se consideró a William Daniels o a Brian Dennehy, que estuvo a punto de incorporarse al rodaje, pero finalmente en el último minuto se optó por Richard Dysart. Se tanteó a Lee Van Cleef, a Jerry Orbach, a Richard Mulligan, a Power Woods para el papel de Gary antes de elegir a Donald Moffat. Para Palmer se consideró a Richard Mulligan, que también lo había estado para el papel de Gary, pero finalmente se eligió a David Clennon. Donald Pleasence estuvo a punto de ser Blair, pero este papel fue a parar a Wilford Brimley tras ver su trabajo en la película Ausencia de malicia y una recomendación del director Sidney Pollack. Además de ellos, el resto del reparto fueron
T.K. Carter como Knowles, Charles Hallahan como Norris, Peter Maloney como Bennings, Richard Masur como Clark, Joel Polis como Fudge y Thomas G. Waits como Windows. Como vemos, un reparto íntegramente masculino, con la notable excepción de la voz de la computadora puesta por la entonces mujer de Carpenter, Adrienne Barbeau. Partiendo con un presupuesto inicial de $14 millones, el rodaje comenzó en junio de 1981 y finalizó en febrero del año 82. Y antes de que empezara la fotografía principal, John Carpenter se desplazó a Juneau, a Alaska, para hacer las tomas de la segunda unidad. El rodaje de las escenas de interior se realizó durante 3 meses en los Universal Studios de Los Ángeles. Se ocuparon para ello 6 estudios, los cuales se tuvieron que enfriar artificialmente para dar la sensación de estar en la Antártida, realizando las grabaciones más o menos a temperaturas de 4 grados. Lo siguiente fue rodar las escenas de los exteriores del campamento norteamericano, el cual fue construido en la ciudad de Seward, en Canadá, en la Columbia Británica, donde se construyó completamente este campamento en julio de 1981, comenzando a rodar el 2 de diciembre. Durante el rodaje la temperatura oscilaba entre los -17 y los -20 grados y el coste de mantener al equipo caliente fue de $75.000. Curiosamente, las escenas del campamento noruego serían las últimas en rodarse, porque se aprovechó para ello las tomas del campamento norteamericano destruido al final de la película. Fue un rodaje muy complejo y lleno de problemas, no solamente por las condiciones climatológicas extremas, sino por dificultades técnicas, cambios en el guión, rerodaje de algunas escenas, estos reshoots tan de moda hoy en día. Uno de estos reshoots, por ejemplo, muy claro, fue la muerte de Bennings, que era muy diferente en la mostrada en la película. Se hizo una estimación de que la muerte de Bennings, tal como había sido diseñada, tendría un coste para la producción de $1,5 millones, el cual no podían asumir. Se contaba en esa escena como los perros supervivientes de la perrera habían sido asimilados por la cosa y se escapaban. Los persiguen en motos de nieve por los alrededores del campamento y Bennings es arrastrado al hielo por uno de los perros cosa, viéndose además cómo iba siendo asimilado por el monstruo. Obviamente Lancaster tuvo que escribir una nueva muerte mucho más sencilla para Bennings, que era apuñalado por la espalda en la perrera por alguien que no se veía en cámara. Esta escena se llegó a rodar, pero finalmente fue sustituida por otra. De hecho, gran parte de las escenas rodadas fueron descartadas. Cuando llegó el mes de diciembre, Carpenter ya se había gastado los $14 millones iniciales, porque sobre todo los efectos especiales estaban siendo muchísimo más caros de lo que se esperaba. Debido a ello tuvo que modificar también la escena de la lucha de Knowles con lo que se denominaba el Box Monster, porque después de una primera prueba vieron que no era lo suficientemente buena y así la muerte de Knowles quedó fuera de la cámara. Uno de los que más sintió en sus carnes la dureza del rodaje fue Carl Russell, quien casi sale herido de la escena en que Palmer Cosa explota con un cartucho de dinamita. Supuestamente el actor no sabía la potencia que iba a tener la explosión y su reacción en la película fue genuina. ¡Vete al infierno! Otras escenas igual de complejas se pudieron resolver con soluciones prácticas, como por ejemplo uno de sus mejores momentos, en el que el Dr. Cooper le cortan los brazos. Para rodar la escena se utilizó a un doble que no tenía brazos y se le puso una máscara para que se pareciera al actor Richard Dysart, dando un resultado impresionante. Asimismo, hubo algunas escenas que hubo que modificar por razones de lo más absurdas. Por ejemplo, en la escena en la que el perro va por los pasillos de la estación y se para delante de una puerta en la que había una sombra, inicialmente iba a ser el personaje de Palmer el que estaba ahí, pero se dieron cuenta de que la silueta de David Clennon era demasiado característica y que le habría quitado todo el suspense, por lo cual al final se puso al coordinador de especialistas a hacer ese papel, manteniendo así el misterio de quién se encontraba en esa puerta.
A mediados de octubre de 1981, una huelga amenazaba con parar la producción y la Universal insistió en que todas las escenas con actores debían ser rodadas antes de esa fecha. El problema era que en esa época la nieve no estaba en su mejor momento en la localización del rodaje y esto les hacía tener un hueco de 6 semanas que aprovecharían para terminar los efectos especiales. John Carpenter, en lugar de hacer esto, en lugar de dedicarse a supervisar estos efectos especiales, empezó a editar lo que tenía ya filmado de película para ver cómo estaba resultando, algo que no es nada habitual en el mundo del cine. Lo curioso es que en esta visualización Carpenter descubrió que la película no funcionaba, le parecía que la película era larga, era aburrida y carecía de tensión. Según su opinión, las primeras escenas eran repetitivas, el humor era muy plano, no había ningún personaje que se mostrara como el protagonista e hiciera que avanzara la historia y además la explicación de la asimilación de los hombres por parte de la cosa era muy confusa. Clark, ¿quieres llevar ese chucho con los demás? Allí tiene que estar. En principio solamente funcionaban las escenas en las que aparecía el monstruo, la escena de la perrera, la escena de Norris, pero el resto no le parecían adecuadas. El director ya tenía experiencia en esto, había tenido problemas similares cuando rodó la película La Niebla, donde volvió a rodar muchas de las escenas. Y esto mismo fue lo que ocurrió con la cosa. Carpenter decidió rehacer la película. Se eliminaron todas aquellas escenas que no aportaban algo a la historia, como aquellas de MacReady con su muñeca hinchable o las escenas de la plantación de marihuana de Childs. Se descartó la muerte de Bennings, que ya se había rodado porque se consideraba que era poco dramática, y en una semana y media se hizo un nuevo montaje que mejoraba la situación anterior, pero que aún no era de su agrado. Se dedicó entonces a reescribir parte del guión, llegando al lunes siguiente al set con un montón de nuevas escenas que repartió entre el equipo y los actores. En estas nuevas escenas es donde se puede decir que se dio forma a la cosa tal y como la conocemos, porque en primer lugar muchas de ellas colocaron a MacReady como el protagonista desde el principio de la historia. Aquí. Aquí es donde pasaban muchísimas horas. Hace mal tiempo, Mac. 35 nudos. Iremos, de todos modos. Se explicaba mejor cómo funcionaba la asimilación por parte de la cosa y por qué era un peligro para los hombres, y realmente tomó la forma en la que la conocemos. Se volvieron a rodar, por tanto, las escenas de la discusión sobre si volar o no a la base noruega, la escena con Blair en el ordenador en el que se empieza a explicar el proceso de asimilación de la cosa, la escena entre MacReady y Fuchs en la quitanieves donde este le da información al protagonista, la asimilación de Bennings y su muerte quemado vivo, la conversación que tienen los personajes después de la muerte de Bennings, el discurso de MacReady en el exterior exponiéndoles cuál es la situación, la grabación que MacReady hace en su habitación y que acaba con el nadie confía en nadie. ¿Eh? A partir de ahora quiero mi cocina limpia, libre de gérmenes. ¿Y cómo se despertó después de estar miles de años en el hielo? ¿Y cómo pudo parecerse a un perro? No lo sé. Porque es distinto a nosotros. Porque es del espacio. ¿Qué quieres que te diga? Pregúntaselo. La muerte de Fuchs, encontrando los miembros de la expedición, su cuerpo en la nieve, una cosa que se tuvo que resolver en 3 horas simplemente porque no se explicaba la muerte del personaje en ningún momento. Pero bueno, sin duda un montón de escenas sin las cuales no entenderíamos esta película. Para crear los complejos efectos especiales de maquillaje de la película, John Carpenter escogió al grandísimo Rob Bottin, que solo tenía 22 años cuando empezó a trabajar en esta película y al que conocía por haber colaborado ya en la película La Niebla. De hecho, siempre ha dicho que las ideas revolucionarias sobre cómo tratar los efectos especiales de Rob Bottin fueron las que le convencieron para cambiar la orientación de la escena. Él
era el que veía claramente que la cosa no tenía un aspecto en particular, no tenía que tener un aspecto general, sino que solamente se parece a lo que imita y que además no sabemos de dónde ha venido ni por cuántos sitios ha pasado, con lo cual podría tener la forma que necesitaran en cualquier momento sin ningún tipo de restricción. Por otra parte, Roy Arbogast se encargó de los efectos mecánicos como las tormentas de nieve, las explosiones, y el mago de los efectos especiales Albert Whitlock se encargó de todo lo que son los matte painting, principalmente todo lo que es las escenas de la nave extraterrestre enterrada en la nieve. Cuando la película entró en postproducción, Potin pasó prácticamente a vivir dentro del estudio, por lo cual terminó siendo diagnosticado de agotamiento y tuvo que ser ingresado en un hospital. Como consecuencia de esto, el perro cosa tuvo que ser creado por Stan Winston, por su mentor, que rechazó ser acreditado por su trabajo porque no quería quitar ningún mérito al grandísimo trabajo que estaba haciendo Rob Bottin. Recibe por ello un agradecimiento especial en los títulos de crédito finales. Bueno, además Bottin fue el que generó el mayor incidente que se produjo en el rodaje. En la escena en la que la cabeza de Norris se separa del cuerpo, había utilizado materiales inflamables para construir toda la parte de la cabeza y el cuello. Por una cuestión de continuidad, John Carpenter decidió que necesitaba fuego alrededor de el personaje al rodar la escena, y al encender este fuego se llenó la sala de gases inflamables y se incendió todo el trabajo de Bottin. Hay que decir que afortunadamente no hubo heridos. Durante el rodaje a John Carpenter se le ocurrió que para el final de la película se podría dinamitar a la criatura, y para ello sería necesario rodar unas escenas de la cosa mediante stop motion. Como Randall William Cook estaba trabajando ya en el equipo, le encargaron que hiciera los efectos para esta nueva escena y hablaron con la Universal para que aumentara el presupuesto y poder rodarla. Lo curioso es que después de conseguir toda esta ampliación y después de hacer toda la escena, finalmente no convencieron a John Carpenter y se descartó que apareciese en la película. Al final del rodaje, la película había costado $15 millones. Hoy en día confiar en alguien es difícil. ¿Por qué no confía en el Señor? Vigila a Clark. A diferencia de la mayoría de las películas, John Carpenter no compuso la banda sonora. De hecho, la Universal jamás creyó que John Carpenter debiera hacer la banda sonora de esta película. Se pensó en Jerry Goldsmith, que rechazó el ofrecimiento, y tras ello surgió la oportunidad para Carpenter de contratar al grandísimo Ennio Morricone. Carpenter no dudó, contrató al compositor italiano, pero curiosamente entre ellos hubo una relación no demasiado buena. Morricone no hablaba inglés, John Carpenter no hablaba italiano, con lo cual tenían que tener un intérprete, y además se comunicaban básicamente mediante la música que ambos tocaban en el piano. Pero es cierto que la mezcla de música instrumental y electrónica que consiguieron crear entre los dos da un aspecto envolvente a la película que realmente es apasionante. Y bueno, lógicamente, dado el tiempo transcurrido, hay muchísimas curiosidades sobre lo que ocurre en esta película, que John Carpenter siempre ha dicho que era su favorita. Por ejemplo, el efecto de sonido del viento de la Antártida realmente fue grabado en un desierto a las afueras de Palm Springs. Los tentáculos que Clark ve en la jaula de los perros eran realmente unos látigos que eran movidos por Rob Bottin. Es una de las pocas películas de la Universal que no empieza con el logo de la productora. Y bueno, Carpenter y Kurt Russell siempre han dicho que, a pesar de todo el tiempo que ha pasado en la película, la cantidad de veces que la han visto, no son capaces de saber cuándo la cosa reemplaza a cada uno de los personajes. O casualidades simpáticas para el público actual, como que en la película haya dos personajes, uno Mac y otro Windows, pero eso fue una casualidad. Nadie confía en nadie. Y todos estamos agotados. La película se estrenó el mismo día que Blade Runner en el año 1982, y de la misma manera que Blade Runner se convirtió en una película de culto tras ser un absoluto fracaso crítico y comercial. Aunque bueno, más curioso puede ser lo del maravilloso póster de la película que todo el mundo recordamos, que fue creado por el gran Drew Struzan en tan solo una noche. Recibió una llamada de un productor de Universal,
le pidió un póster para la película para el día siguiente. Struzan creó el póster y no tuvo en ningún momento ni referencia ni concepto. Lo único que sabía era que era un remake de El Enigma de Otro Mundo. El Enigma de Otro Mundo que curiosamente sucedía en la otra parte del globo, dado que El Enigma de Otro Mundo se ambientó en el Polo Norte, mientras que La Cosa se ambientó en el Polo Sur. Y esta ambientación en el Polo Sur, esta ambientación en la Antártida, le ha creado una curiosa tradición, dado que como no son muchas las películas que se posicionan en la Antártida, se ha convertido en tradicional en las estaciones británicas el 21 de junio a mediodía ver un pase de la película La Cosa. Keith Davis llevó guantes durante la mayoría de la película y esto era debido a que el actor se había roto una de las manos en un accidente de coche y tenía que tapar la escayola que llevaba sobre la mano. Además, Carpenter, por ejemplo, habló de que Wilford Brimley era el único actor al que no le daba asco la escena de la autopsia, dado que él era vaquero en la vida real, tenía una ganadería y destripar un animal era algo a lo que estaba acostumbrado. Además, cuando la película se emitió por primera vez en la televisión norteamericana, Steve Steinberg, el ejecutivo de la Universal, entregó un montaje diferente de la película en el que había una introducción para cada personaje. Esta versión, de la cual echó pestes John Carpenter, no existe actualmente. Sí se hizo un pequeño homenaje a la película de Howard Hawks con los títulos de crédito, en los que para la animación del texto La Cosa, similar al de la película de Howard Hawks, se utilizó detrás un tanque de pescado lleno de humo con una bolsa de plástico. La bolsa se incendió y hizo la caída para crear el efecto del título sobre la pantalla. En la escena que McReady y el Dr. Cooper se van a la base noruega, el piloto le cede realmente los mandos a Kurt Russell cuando despega. De hecho, se ve como el helicóptero oscila en el momento en el que Kurt Russell toma los controles. Y bueno, la curiosidad más conocida de esta película sin duda es la que al principio de la película, cuando los noruegos aterrizan en la base americana, el que lleva el rifle dice: lo cual se traduce como largaros de ahí, no es un perro, es una clase de cosa, es la imitación de un perro, no es real, apartaros, idiota. Lo cual probablemente pues le quitó parte de la intriga al público de Noruega. En el videojuego basado en la película, el videojuego La Cosa del año 2002, se revela que McReady fue rechazado por un equipo de rescate y que Childs se congeló hasta la muerte. John Carpenter declaró en alguna ocasión que el juego es canon y que ese sería el final de la historia. Y bueno, en la película tenemos cameos por un lado del productor asociado Larry Franco como el noruego con el rifle y por otra parte del propio John Carpenter, que aparece como uno de los noruegos en los vídeos que encuentran los protagonistas. Se eliminaron varias escenas de la película, algunas de ellas se fueron incluidas posteriormente en las ediciones en DVD, como el final alternativo que mostraba lo que quedaba del campamento al día siguiente, con un perro que se detiene para mirar atrás antes de salir corriendo, escena que apareció en algunos pases en televisión, y otras que se rodaron pero que solo aparecen imágenes de rodaje para demostrar que existen, como el otro final alternativo, un final en el que McReady había sido rescatado y estaba esperando a que le realizaran una prueba de sangre. Un final exigido por la productora que se rodó como medida de seguridad y que nadie quiso utilizar, y Carpenter muchísimo menos. Nunca ha sido mostrado este final alternativo. Alien había puesto de moda el terror espacial, pero E.T. el extraterrestre en el año 82 cambió eso de un plumazo. De repente los aliens eran entes positivos y bien intencionados, y en ese momento justo es cuando se estrenó La Cosa, proponiendo un festival del horror. El estudio no sabía qué hacer con la película y cambió la publicidad de un día para otro. Llamó a Struzan para que hiciera este cartel que hizo en solo una noche, y el tagline original, que era "Man is the warmest place to hide", o sea, el hombre es el lugar más acogedor donde esconderse, se cambió por "lo último en terror alienígena", The Ultimate in Alien Terror, únicamente para que en el cartel apareciera la palabra alien, que Universal pensaba iba a arrastrar a gente a los cines. Se hicieron 2 pases de prueba con público y a la Universal no le gustó nada el resultado de los mismos, sobre todo por el final tan ambiguo. Se eligió un nuevo final en el cual Childs desaparecía en la noche
y McReady se quedaba solo y se hicieron pruebas con ambos finales, reaccionando el público mejor a este segundo final en el que Childs desaparecía. Y de hecho se suponía que la película debía ser estrenado con ese final, pero John Carpenter no estaba contento con el mismo y convencieron al estudio para que mantuviese el original. De hecho, la aprobación para utilizar este final original llegó 10 horas antes de que se comenzaran a producir las copias para el estreno en cines. Se realizó un primer pase para la crítica y la crítica masacró la película de Carpenter. Se la consideró como un festival gore y eso no era para nada una buena señal. Y todos los augurios se hicieron realidad el 25 de junio de 1982 cuando se estrenó la película. Debutó en el 8º puesto de taquilla. La película recaudó en Estados Unidos unos correctos pero insuficientes 19 millones de dólares, siendo considerado un fracaso comercial, además de un fracaso de la crítica. Además, el ser estrenada un par de semanas después de E.T. no ayudó para nada a su carrera comercial. Los responsables de la película, sobre todo Stuart Cohen, mantuvo constantemente que la película era una película adelantada a su tiempo y que el público del momento no estaba preparado para algo como La Cosa. Se la consideró una película demasiado oscura y pesimista, excesivamente violencia. Decían que no había casi desarrollo de personajes. El New York Times la definió como una película superficial en su carácter y exagerada en su violencia. Roger Ebert dijo que tenía un tono demasiado frío y que no tenía ninguna emoción. Variety, un ejercicio de repugnancia gratuita. Y de hecho decían que la versión de Howard Hawks del 51 era mucho mejor que esta nueva película. John Carpenter además sufrió de una manera directa las consecuencias del fracaso de La Cosa. La película estaba siendo odiada incluso por los fans de la ciencia ficción. Hasta el director de la película del 51, Christian Neely, estaba en contra de la visión de John Carpenter. Para John Carpenter fue un duro golpe, se canceló su siguiente película, que iba a ser Ojos de Fuego, una adaptación de una obra de Stephen King, con guión también de Bill Lancaster, que fue cancelada por la Universal, aunque sería luego dirigida un par de años después por Mark Lester. El remake de Solo los ángeles tienen alas, de Howard Hawks, que estaba desarrollando para Columbia Carpenter, también fue cancelado, y de hecho ha declarado en más de una ocasión que terminó dirigiendo la película Christine porque necesitaba un trabajo. Y a otros miembros de la producción tampoco les fue mucho mejor. Stuart Cohen fue invitado a marcharse de la Universal un mes después del estreno y no volvió a producir ninguna película. Fue también la última película, el último guión de Bill Lancaster que llegó a la pantalla. Y por otra parte, Ennio Morricone llegó a ser nominado a un Razzie por la banda sonora. Sin embargo, la película, como le pasaba a su propia criatura, se fue transformando poco a poco y a día de hoy es considerada una obra maestra del cine. A lo largo de los años se ha revalorizado y es una de las mejores películas de terror de todos los tiempos, sobre todo destacando por sus efectos prácticos realmente innovadores. Es curioso que lo que fue considerado excesivo en el año 1982 hoy es considerado como una obra maestra del maquillaje y de los efectos especiales. También lo es el cómo se mostró el horror psicológico y la paranoia de los personajes. Esta sospecha y desconfianza ha sido posteriormente elogiada y este miedo al otro se ha considerado brutal. Además, se considera como que es una adaptación tremendamente fiel al relato original. Esta sí nos muestra el tono de paranoia y terror que quería mostrar John W. Campbell Jr. cuando escribió la novela. En la actualidad, La Cosa tiene un 84% de valoración por la crítica en Rotten Tomatoes y un 92% por parte del público, y es considerada como una de las mejores películas de John Carpenter. Y es que realmente La Cosa es la película que mejor ha retratado la paranoia y la desconfianza dentro del cine. Cuando se desata la acción, nosotros no sabemos ya quién es humano y quién no. Carpenter nos coloca en medio de la acción, nos coloca como si fuéramos un miembro más del equipo y dudamos de todo lo que los personajes se van diciendo durante toda la película. Cuando un personaje acusa a otro, nosotros no sabemos a cuál de los dos creer porque estamos allí con ellos.
Además, la construcción de la historia es fantástica porque en ningún momento somos conscientes de cuándo cada uno de los personajes es asimilado. Cualquiera de ellos lo podría haber sido, lo cual hace que desconfiemos constantemente de todos. Y sobre todo hay que destacar la escena de la prueba de sangre, que produce una tensión que creo que pocas escenas han conseguido en la historia del cine. John Carpenter se escapó de los sustos fáciles, se escapó de los recursos del cine de terror, recursos que muchos habían sido creados por él mismo en la noche de Halloween. Además, no nos oculta al monstruo, en vez de ocultarlo, lo que hace es mostrárnoslo constantemente delante de la cámara, lo cual hace que tenga un mayor impacto, sobre todo porque este no es un monstruo cualquiera, la cosa es un monstruo que va cambiando constantemente durante toda la película y que en cada una de sus apariciones nos va sorprendiendo. Además, de hecho, el monstruo no tiene una forma original, o si la tiene no nos es mostrada en la película. Vamos viendo copias o transformaciones de las copias que va haciendo el monstruo, pero no sabemos qué tipo de monstruo es el que tenemos enfrente. Se aprovecha muchísimo el formato panorámico que, a pesar de estar en una historia claustrofóbica y de darnos más amplitud, funciona fenomenal. Se filma de una manera muy elegante y además hace un montaje que resulta impactante, como sobre todo en la escena de la prueba de sangre. Y las escenas gore no están ahí porque sí, las escenas gore tienen un propósito. La escena de la cabeza de Norris lo que nos muestra es que cualquier parte de la cosa va a tratar de sobrevivir por separado, cosa que McReady entiende y es capaz de hacer para utilizar luego la prueba de sangre. El viaje a la base noruega al principio de la película es mucho más importante de lo que parece y además funciona como un spoiler del final de la película. Lo que ven en la base noruega es lo que a ellos les va a acabar sucediendo. Y bueno, una escena que a mí me impacta muchísimo es la muerte de Clark a manos de McReady y descubrir después de matarlo que Clark todavía era humano. No bromeo. Supongo que no. Mostrando así la consecuencia que el miedo puede llegar a causar y la desconfianza puede llegar a causar. El no tener una explicación para la muerte de Fuchs, que solamente sabemos por las conjeturas de los que lo van encontrando, aumentan la tensión de la historia. Es una película tremendamente coral. Los personajes individualmente no se desarrollan demasiado y se definen de una manera muy sencilla. O sea, McReady es el líder, Childs es el impulsivo, Palmer es el excéntrico, pero cuando están hechos un grupo y nadie confía en nadie, se muestran como un grupo lleno de gente mezquina y de sospechas y personajes que son capaces de traicionarse unos a otros sin ningún problema. Es cierto que la película tiene algunos defectos, como pues el hecho de que al noruego se le escape la granada, que no deja de ser una excusa para que la historia avance, o un pequeño parón entre el momento en que descubren que Blair es la cosa hasta el enfrentamiento final, pero se compensa con el suspense que se crea alrededor. Es cierto que se podrían haber mostrado más algunas de las muertes, pero la película funciona a pesar de que estas muertes sucedan fuera de cámara. Es cierto que quitar la escena de la persecución con motos resultó bastante interesante porque habría afectado a la sensación de aislamiento que estamos siguiendo durante toda la película. Además, refuerza la idea de la paranoia que John V. Campbell había reflejado en su novela y aleja esta adaptación de la versión de Nivy y de Hawks. Y hay que reconocer que su final es brillante, manteniendo la idea de la paranoia hasta el final. Este final abierto en el que McReady y Childs reflejan que se han quedado solos y que siguen desconfiando a pesar de ser ellos dos, refleja la paranoia hasta el infinito. Stuart Cohen dijo que la visión del guionista, la visión de Lancaster, era que realmente ambos eran humanos y que acabarían muriendo en la nieve juntos por desconfianza. Y a pesar de las interpretaciones que se le puedan haber dado, si nos fijamos en la pantalla, McReady tiene vaho, McReady está respirando y sin embargo Sayers no, pero que cada uno saque sus conclusiones.
En mi opinión, La Cosa es una de las mejores películas de ciencia ficción y terror de la historia. John Carpenter nos involucra en una situación incómoda, opresiva y como hacen muchas de sus películas, cosa que comparte con Howard Hawks, nos muestra a un pequeño grupo aislado superado por una amenaza mucho más poderosa que ellos y eso la hace maravillosa. La banda sonora de Ennio Morricone es estupenda y sin lugar a dudas es una de las mejores películas de un director al que realmente dudamos si tiene alguna película mala. Y es que realmente este es uno de los pocos casos en los que las dos adaptaciones, cada una con una sensibilidad completamente distinta y adaptada a una época completamente distinta, son dos películas estupendas, dos películas que se disfrutan, no demasiado largas y con las que podemos pasar una tarde agradable y que yo siempre voy a recomendar que se vean. ¿Y a vosotros qué? ¿Cuál es vuestra adaptación favorita? Ponedmelo en la caja de comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like, suscribíos al canal para más contenido como este y no dejéis de pasar por la sección Canales que me enrollan dentro de mi canal, donde encontraréis algunos compañeros que hablan de cine, incluso a veces mejor que yo. Y como siempre digo, parafraseando a Typical, en el próximo programa hablaremos del gobierno. Muy bien amigos, se acaba la semana, los domingos por la tarde aquí partimos pana. ¿Te lo has pasado bien? ¿Aún te quedan ganas? Roberto te cuenta más movidas raras. Esto es otro rollo, ahora a la cama, a dormir, a ver cine o haz lo que hagas. Dentro de 7 días otra pasada con más pelis guapas para analizarlas. Esto es otro rollo, verano, invierno. Esto es otro rollo, aquí siempre despierto. Esto es otro rollo, lo estás sintiendo. La semana que viene hablaremos del gobierno.